Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a desarrollar un problema que hasta ahora no habíamos hecho, que era un sistema de cascada. El sistema de cascada consta de dos circuitos, uno de presión o temperatura negativa, en este caso es de un refrigerante que va a ser CO2 y un refrigerante que va a ser el refrigerante condensador, que en este caso es R134. Bien, en la instalación, que es en cascada, en la figura se trabaja con estos dos refrigerantes. Entonces, la correspondencia entre el refrigerante y el circuito en el que trabaja se realiza teniendo en cuenta que en un principio en ninguno de los dos circuitos puede existir presiones por debajo de las atmosféricas. Ni el circuito de 134, que es este, ahora lo describimos, ni tampoco el de CO2. La instalación da servicio a una carga térmica, que será el evaporador, que es este, de 275 kilovatios. Vamos a ponerlo aquí, 275, ¿vale?, kilovatios de carga térmica. Y que debe permanecer en unas condiciones de temperatura y humedad relativas de menos 35 grados de temperatura y 92% de humedad relativa de HR. ¿Vale? Bien, es un circuito de aire forzado, ¿vale? Lo comento porque después el resumen veremos que en la tabla que hay para acomodada de humedad relativa a temperatura de evaporación, el aire forzado es fundamental. También tenemos como un dato adicional que el salto térmico en el condensador de cascada, que es este, ¿vale?, es de 6 grados. Vamos a poner un salto térmico de 6 grados. Y una tasa de compresión de ambos compresores tiene una tasa de compresión de 3,5, que es el cociente entre la presión de baja y la presión de alta. Aquí tenemos una serie de datos que no adicionales, como que los rendimientos de ambos compresores, tanto el isentrópico como el volumétrico, equivale a esta fórmula, tiene un rendimiento mecánico total del 90%, ¿vale? Un recalentamiento en el compresor 1 de 15 grados, total, claro. Un recalentamiento útil en el condensador de cascada de 5 grados, un recalentamiento menos útil de 9 grados, ¿vale?, en punto 9, que es este de aquí, correcto, a la aspiración del compresor de 134. Después nos dice que el grado de subenfriamiento a la salida del condensador de cascada es de 5 grados, su enfriamiento a la salida del condensador, que es propiamente este, de 0 grados, y una eficiencia del subcooler, que lo tenemos aquí, del 35%. Si hacemos una descripción del sistema, vemos que aquí tenemos un compresor de CO2, que es este de baja temperatura, ¿vale?, que comprime y tiene que condensar en un circuito donde tenemos aquí, que es a la vez condensador, a la vez evaporador de CO2 por un lado y 134 grados, o sea, y 134 por otro. Aquí lo tenemos. Bien, el gas de descarga del compresor de CO2 entra, se condensa en el punto 3, pasa por un subcooler, que es un subenfriador de líquido, donde va al punto 4 un poquito más frío, y a su vez aquí ya se expansiona en un sistema, en un separador de líquido, que va a ser CO2 gas, CO2 líquido. Con lo cual, por gravedad, digamos así, sistema, por así decirlo, bombeado de CO2, entrará a un evaporador con una extensión de una capacidad de 275 kilovatios, ¿vale?, de aire forzado, vuelve al separador, ¿de acuerdo?, donde es reaspirado por el compresor al punto 1, pero antes pasa por el tubo subcooler. Ese sería el circuito de CO2. En este caso, como estamos viendo, es un sistema donde el CO2 no tiene expansión directa al evaporador, sino que expansiona a un acumulador de líquido y es bombeado como si fuera una planta de amoníaco. Bombeado en este caso por gravedad, tiene bombas. Tendremos que dibujar el circuito, evidentemente. El caso de la segunda parte de la cascada, del 134,
Aquí estamos viendo que es el compresor, el que condensa de la descarga es el punto 10, condensa en este condensador, ¿vale? Con su enfriamiento, etcétera. Pasa al líquido, se expansiona al punto 12, ¿de acuerdo? Y pasa y entra en estado de expansión a su evaporador, que a su vez es el condensador cascada, ¿vale? Estos vapores son reaspirados por el compresor y cierra el circuito en la instalación de 134. Como datos, o sea, como cuestiones que plantea el problema, nos dice que dibujemos el estado termodinámico de todos los puntos del ciclo, ¿vale? Y los caudales básicos que transigan por la instalación. También determinamos la potencia cedida en el condensador. Hablamos del condensador cascada. El desplazamiento volumétrico de ambos compresores y el COP de la instalación. Tenemos este dato muy típico, esta tabla, que es la tabla de resolución de diferencia de temperatura de la cámara y la temperatura de evaporación, según sea circulación forzada o circulación natural. En este caso es forzada, tendremos que irnos a estas curvas. Y evidentemente el rango de humedad que necesitamos, que es el 92%. Aquí lo tenemos. Pues vamos a resolver el problema. Lo primero es determinar los niveles de presión. Bien, como se trata de una instalación en cascada, tendremos una presión de condensación y otra de evaporación por cada ciclo de compresor de vapor, uno de 134 y otro de CO2, dependiendo de qué refrigerante se cargue. Bien, entonces, para cumplir con la condición de no tener presiones inferiores a la atmosférica, tendremos que identificar la menor temperatura de la instalación y comprobar si alguno de estos dos refrigerantes tenemos una presión menor a la unidad. Vamos a comprobarlo. Bien, la menor temperatura se corresponderá con el nivel de evaporación en la cámara frigorífica, obviamente. Y teniendo en cuenta que la temperatura de humedad a mantener en el interior de la cámara, ¿vale? Y como sabemos que además es un evaporador de temperatura, o sea, de circulación forzada, que es este rango de aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos 92% de humedad y una temperatura, pues lo que haremos será determinar cuál es esa diferencia de temperatura entre la cámara y la temperatura de evaporación, que vemos que son 5 grados. Entonces, esa TC menos T0, que es la temperatura de evaporación, que vemos que son 5 grados, nos dará la temperatura de evaporación. La temperatura de evaporación será igual a menos 35, que sabemos que es la temperatura de la cámara. Tenemos una temperatura de menos 35 grados, una temperatura bastante baja, menos 5, ¿de acuerdo? Simplemente porque este factor pasa aquí restando, ¿vale? Y la temperatura es negativa. Así que tenemos una temperatura de evaporación de menos 40 grados. Una determinada que la temperatura de evaporación en el CO2 va a ser de 10 bares, que equivale a menos 40 grados centígrados, que es la temperatura de evaporación que tenemos. Nosotros cogemos el diagrama de CO2, ¿vale? Y marcamos menos 40 grados, que equivale a 10 bares. Ya tendremos aquí una línea isóbara, fácilmente deducible del diagrama de Molière. Vale, entonces, como tenemos como dato la tasa de compresión es de 3,5, la tasa de compresión de los dos compresores, eso significa de que la presión de descarga, la presión de condensación o de descarga del CO2 equivale a 35 bares. O sea, que lo que es lo mismo, a una temperatura de condensación de 0 grados centígrados. Y eso lo deducimos otra vez de nuestro diagrama de Molière. Nos vamos a 35 bares, que equivale a 0 grados centígrados. 35 bar. ¿Vale? 35. Correcto. Y ahora nos vamos a este condensador. Tenemos que un dato de nuestro problema es que el salto térmico en el condensador, aquí, es de 6 grados. ¿Qué equivale el salto térmico en el caso del 134? A la temperatura de condensación
temperatura de condensación, en este caso del 134, menos la temperatura ambiente del fluido que va a estar. ¿Vale? Temperatura ambiente, temperatura local. ¿Qué es lo que queremos saber? Lo que queremos saber es la temperatura de condensación. Teniendo en cuenta que el 134, si está a 0 grados, el ambiente de CO2 es de 0 grados. Es lo que tenemos que buscar. Tenemos que conseguir que baje a una temperatura de 0 grados. Para eso necesitaré que el 134 esté por debajo de esa temperatura de condensación. Por lo tanto, esa temperatura del fluido del 134, ¿vale? La temperatura del 134, para poder conseguir una temperatura de condensación de 0 grados, necesitará, y con un salto de 6, necesitará estar a menos 6 grados. ¿Vale? Es decir, vamos a ver, aquí llega CO2, se va a condensarse, ¿vale? Y para que se condense a una temperatura de condensación de 0 grados, necesito que el fluido que pase por aquí esté trabajando a menos 6 grados. ¿Vale? Menos 6 grados, que será la temperatura de, en este caso, va a ser de condensación como fluido condensante, pero realmente es la temperatura nuestra de evaporación. Así que la temperatura, vamos a ponerle temperatura de evaporación del 194, que equivale a una presión de 2,4 bares absolutos. Eso lo vemos también en nuestro diagrama de Molière del 134. Tenemos que esos menos 6 grados, ¿vale? Aquí, perdón, lo tenemos aquí, menos 6 grados equivale aproximadamente a 2,4 bar absoluto con este fluido. Aplicando al mismo criterio de que la tasa de compresión son 3,5, podemos deducir que la presión de condensación del 134, pero en el condensador, aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Es de 8,3 bares. Multiplicado esto por 3, que equivale a 33 grados de condensación. ¿Vale? Entonces en nuestro diagrama de Molière tendremos que esos 8,3 estarán aquí. ¿Vale? Voy a poner 8,3 bares. Estos son nuestros dos isóbaras principales de trabajo. Mientras que en el CO2 será los 3,5 bares, que son los 0 grados, y los 10 bares, que equivale a los menos 40 grados. Estos son nuestras dos líneas de trabajo de CO2. Casi podríamos hacer así lo siguiente. Cogemos una línea, ¿vale? En línea, elegimos una línea pequeñita y marcamos una línea isóbara e isóbara, que va a ser los puntos de trabajo. Y en el 194 lo mismo, ¿vale? De 33 grados y de 2,4 bares, que son los menos 6 grados, que es la temperatura necesaria para que condense, para mantener 0 grados el fluido CO2, que es la temperatura que se va a condensar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dibujar a grosso modo es sin perfilar en el diagrama de Molière los puntos concretos, sino a grosso modo el diagrama de CO2 y también el diagrama de 134, es decir, cómo se representaría el 134. Vamos a seguir los pasos del CO2. Empezamos por la entrada del compresor. Sabemos que aquí tenemos el punto 1. Punto 1. Ejerce una compresión normal, ¿vale? Que vamos a dividir, vamos a separarla en una compresión por un lado 2S, que es la isentrópica, y la compresión real, ¿vale? Que la situaremos en el punto 2. Desde el punto 2 el fluido lo iremos condensando, ¿vale? Y subenfriando, es decir, lo condensaremos hasta el punto 3, que no nos dice que sea saturación, y lo subenfriaremos hasta el punto 3, como estamos viendo, y lo subenfriamos en el tubo subcooler, que es el punto 4. En este punto, en el punto 4,
entra a un sistema entra a una válvula de expansión, ¿vale? Y pasamos al punto 5, que es la temperatura de evaporación. Ese ya podríamos definirlo, sabemos que son los 10 bares. Bien, aquí fijémonos lo que pasa. El líquido se satura en el separado de líquido hasta esta zona, ¿vale? Que la vamos a dejar señalada, y pasa en estado de vapor, es decir, que aquí hay un fluido que se evapora hasta el punto 6, donde pasa por el tubo subcooley, por lo tanto se recalienta hasta el punto 7, y nos dice que hay un recalentamiento adicional del punto 7, o sea, no útil por supuesto, del punto 7 hasta el punto de la entrada del compresor. Y ese sea, grosso modo, el diagrama de CO2, el diagrama de Molière de CO2 de nuestro ejercicio. A grosso modo, sin entrar en los detalles propios de lo que sería la medición exacta aquí, ¿no?, de los puntos. Podemos hacer lo mismo con el 124, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, hacemos un trazado básico del diagrama de Molière. Este sería para el R124, teniendo en cuenta que un sistema en cascada tiene dos diagramas de Molière correspondientes a los dos refrigerantes. Pues igual, nos encontramos con que el punto de entrada al compresor real es el punto 9, que sabemos ya también la temperatura de evaporación. Se va a comprimir isentrópicamente hasta el punto 10S, ya, y su compresión real será hasta el punto 10, y aquí hay un rendimiento isentrópico. Aquí, que ya sabemos la temperatura de condensación, que corresponde a los 8,3 bares, lo condensamos, y si no nos dice nada, lo llamamos a saturación de condensación, que ese sería el punto, como estamos viendo, ¿vale?, el punto de salida del condensador, el punto 11, en el que entra la válvula de expansión, ¿vale?, donde sale por el punto 12, entra al condensador, ¿vale?, donde se va a condensar ya con un cierto grado de recalentamiento, que no es condensar, perdón, se va a expansionar. Hablamos de expansión aquí, pero el punto de condensación es aquí, ¿vale? Se expansiona hasta el punto, lo estamos viendo, hasta el punto 8. O sea, se expansiona, se recalienta, y después sufre un recalentamiento adicional entre el 8 y el 9, que también es un dato del problema. A grosso modo, este es el diagrama del 124, diagrama del CO2. Ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar en detalles para localizar estos puntos de una manera exacta. Bien, vamos a ver. Ahora vamos a coger la parte de CO2, ya que vamos a analizar la parte de baja temperatura y la parte de condensación, digámoslo así, que sería lo que trabajaría el 134, por partidas diferentes. Entonces vamos a trabajar con CO2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Cogemos un poquito más fino. Punto 1. Vamos a copiar la imagen y la vamos a extrapolar a el siguiente diagrama vamos a ver, para hacerlo más sencillo y analizarlo de cerca. Entonces el punto 1, recordemos que la temperatura del punto 1 es la temperatura de evaporación, que son el punto 1, sería los menos 40 grados de evaporación, que equivale a este lado aquí, esto está a menos 40, y con más el recalentamiento total, que nos dice que son 15 grados de recalentamiento. Por lo tanto, nos vamos a un punto de una temperatura de menos 25 grados centígrados. Muy bien. Este punto, ya localizado con su temperatura y su presión, pues nos da una entalpía en el punto 1, de 450 kilojulios kilogramos, directamente sacado del diagrama de Molière que tenemos del CO2, ¿vale? O sea, simplemente localizaríamos el punto
y sacamos su entalpía. Muy sencillo. Con un volumen específico, el punto 1, que es muy importante, porque es la entrada al compresor, de 0,042, ¿vale?, metros cúbicos kilogramos. Recordemos que la unidad de la entalpía, para recordarlo, viene en kilojulios, kilogramos. Ya tenemos el punto 1. Luego vamos aquí un circulito, ¿vale? Nos vamos al punto 2S. El punto 2S. El punto 2S simplemente hay que seguir una línea isentrópica de compresión desde el punto 1 hasta el punto 2. El diagrama de Molière, situado, la línea isentrópica sería una paralela a esta línea. Con lo cual, podríamos deducir fácilmente que la entalpía en el punto 2S, una vez que ya tenemos el punto 2, o sea, situado en el diagrama, será de 511 kilojulio kilogramo. Para sacar el punto 2, pues ya vamos a hacer aquí un pequeño circulito. Ya tenemos el punto 2S, ¿vale? Nos vamos al punto 2. Para sacar el punto 2 vamos a utilizar la definición de rendimiento isentrópico. El rendimiento isentrópico será la relación entre la compresión ideal, que es H2S menos H2S menos H1, partido de la compresión real, que es la H2 menos H1. Ese será el rendimiento. Y tenemos también, que es un dato del problema, nos vamos al enunciado del problema, que el rendimiento isentrópico, que ya lo tenemos sacado, son 0,85, que lo hemos sacado gracias a la aplicación de esta fórmula, por la tasa de compresión. ¿Vale? Nosotros habíamos sacado que nuestro rendimiento isentrópico, ¿vale?, vale 0,85. Lo vamos a sacar de todas maneras. El rendimiento isentrópico, como nos dice que es igual al rendimiento volumétrico, igual a 1 menos 0,05 por la tasa de compresión. Como la tasa de compresión son 3,5, tenemos aquí un rendimiento de 0,825. Si este valor de rendimiento lo aplicamos aquí a esta ecuación, ¿vale?, sacamos que H2 será la entalpía 1 más este cociente H2S menos H1 partido del rendimiento isentrópico, 0,85. Y esto nos sale un valor de 524 kilojulios kilogramos. Por lo tanto, el punto 2, una vez que ya tenemos el valor de la entalpía, simplemente sacamos, elevamos una línea isentálpica hasta cruzar con la sobra para determinar el punto 2, que ya lo tendríamos sacado. Vale. Punto 2. Ahora nos interesa sacar el punto 3. El punto 3 simplemente es la temperatura de condensación, que habíamos visto que era 0 grados, perdón. Esta temperatura de condensación son 0 grados centígrados. Con lo cual, para sacar el punto 3, vamos aquí a hacer un pequeño inciso. El punto 3 será, o la temperatura mejor en el punto 3 será la temperatura de condensación, que son 0 grados, y le quitamos el subenfriamiento, que nos dice que tiene 5 grados de subenfriamiento. Eso ya nos tenemos que ir al enunciado de nuestro problema. Y nos dice grado de subenfriamiento a la salida del condensador de cascada de 5 grados. Ahí tenemos que ir. Por lo tanto, si le quitamos 5 grados a la temperatura de condensación, tenemos menos 5 grados, que equivale a una entalpía en el punto 3. ¿Vale? Una vez situado este punto, vamos a poner aquí un circulito. Una entalpía en el punto 3 de
188 kilojulios kilogramos. Vale. El punto 6 que tenemos aquí, como está en saturación, ¿de acuerdo? Pues también fácilmente sacamos su entalpía. La entalpía en el punto 6, ¿vale?, será de 435 kilojulios kilogramos. Otro punto que también tenemos acá. Lo vamos a poner aquí en un circulito. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ir rellenando todo el parte. El punto 7, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en el punto 7? Lo vamos a sacar a partir de la eficiencia en el intercambiador interno. En nuestro enunciado del problema, el fabricante del tubo subcooler nos da una eficiencia del 35%. Entonces, nos vamos a nuestro problema y analizamos este tubo subcooler. La eficiencia en este aparato, el IHX, que es el subenfriador, aquí es igual. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Por aquí entra un fluido, ¿de acuerdo? Si queremos analizarlo en función de la temperatura del gas, entra refrigerante, sale refrigerante más caliente porque absorbe parte de la energía. Entonces, el rendimiento, lo que idealizaríamos nosotros es que la temperatura en el punto 7, o sea, el real, o sea, la apreciación real de la absorción de calor será la temperatura en el punto 7 menos la temperatura en el punto 6. Esta diferencia de temperatura que coge el vapor que pasa por aquí, ¿vale?, es la, bueno, digámoslo así, la aportación al recalentamiento de este tubo subcooler. ¿Cuál sería la temperatura más alta que podría coger? Pues evidentemente la temperatura de entrada. Vamos a coger la temperatura de entrada del fluido caliente, que en este caso es el punto 3, que lo sabemos, que es la salida del condensador con su enfriamiento. Entonces, la temperatura punto 3, que es la más caliente, se la quitaremos a la temperatura de entrada que va a enfriarse, temperatura 6. Que esto sería el recalentamiento más alto que podría coger con respecto al recalentamiento real que va a coger el fluido, vista desde el punto de vista del gas, no del líquido, ¿vale? Y como sabemos que esto es un 35%, ¿qué factor aquí tenemos que buscar? Estamos buscando la temperatura en el punto 7. Este es nuestro objetivo, porque todo lo demás lo tenemos. De aquí sacamos que la temperatura en el punto 7 será la temperatura en el punto 6, que la tenemos, que se corresponde a la temperatura de evaporación porque está saturado, más el factor de este factor, que multiplica, o sea, T3 menos T6, datos que tenemos todos, por la eficiencia, que es este valor. Y esto nos sale una temperatura de menos 29,4 grados. Una vez obtenido este punto, tengo su entalpía. La entalpía del punto 7 vale 446 kilojulios kilogramos. Y ya tenemos también cerrado este punto. Obviamente la entalpía del punto 5 la tenemos. Eso no hay duda. ¿Vale? Nos faltaría la entalpía del punto 4, que lo hacemos mediante, para sacarlo, porque se va a enfriar, lo vamos a sacar también con un balance energético en el enfriador, en el tubo subcooler, pero desde el punto de vista de lo que es los caudales máximos de entrada y salida. Vamos a ver, si hacemos un balance de energía aquí, es muy sencillo. Tenemos que el caudal máximo de entrada, ¿vale?, por la entalpía en el punto 3 del fluido. ¿Qué otra aportación tenemos? Tenemos que la entalpía, porque el CO2 lo que hace es que hace un ciclo cerrado,
como no hay doble etapa dentro del ciclo de compresor 1, los caudales másicos son constantes. O sea, es decir, que el caudal másico es una constante en este circuito. Entonces, ese mismo caudal másico, ¿vale?, que multiplica, o sea, por la entalpía del punto 6, que en este caso es vapor. Y esto en el balance será igual a lo que sale, que es el caudal másico, por la entalpía en el punto 7 del fluido, más caudal másico por la entalpía del fluido en el punto 4. ¿Qué dato no tenemos? No tenemos la entalpía en el punto 4. De aquí sacamos, o sea, todo lo demás lo tenemos, porque el caudal másico se nos va a ir en esta ecuación. Desaparece, se nos quedan solamente las entalpías. Valores que tenemos y valores que aplicamos. Esta será nuestra incógnita. La entalpía en el punto 4 vale 177,8 kilojulios kilogramos. Por lo tanto, ya lo tendríamos situado, ¿vale? Y la entalpía en el punto 5, a ver, en este caso es cierto que lo he dicho antes mal, la entalpía en el punto 5 y 3 no es la misma, ¿vale? La entalpía en el punto 5 es la misma que la entalpía en el punto 4. Si tenemos la entalpía en el punto 4, la entalpía en el punto 5 es igual a la entalpía en el punto 4, que es este valor, ¿vale? Ya tenemos todos los puntos situados a nivel entálpico, temperatura, presión, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a sacar ahora? Bueno, pues vamos a sacar los caudales másicos circulantes, por ejemplo. Bien, vamos a ver, según el enunciado del problema, que aquí lo tenemos reflejado, lo que nos pide es, ya tenemos el estado termodinámico, nos pide la potencia cedida en el condensador, el desplazamiento de ambos compresores, el COP de la instalación, ¿de acuerdo? Esos son los requerimientos de nuestro ejercicio. La potencia cedida en el condensador es significativa. Vamos a determinar el caudal másico del ejercicio. Para eso utilizaremos la potencia frigorífica del nuestro evaporador, que como sabemos son 275 kilovatios. Ahora vamos a escribirlo. La potencia del evaporador, 275 kilovatios. Recordemos que kilovatios equivale a kilojulios segundo, y por definición la potencia térmica es el caudal másico por la diferencia de entalpía en el evaporador. En este caso vamos a sacar el caudal másico del CO2. Bien, vamos a ver, hay un sistema de recirculación natural desde el depósito, como estamos viendo, desde el depósito de líquido, donde está el líquido saturado desde el punto 5 hasta la curva de saturación, y con esa entalpía recircula. La entalpía de recirculación real, la diferencia entálpica, es decir, lo que se aprovecha en el evaporador, como estamos viendo, está entre el punto 5 y el punto 6. ¿Por qué no en el punto de saturación del líquido? Porque esa energía que no se aprovecha en el evaporador es necesaria para firmar el líquido, para que el líquido se reafirme, en el separador y sea trajinado directamente por gravedad del separador al intercambiador o al evaporador correspondiente, donde se obtienen los 275 kilovatios. Entonces ese espacio que estamos señalando no se aprovecha entálpicamente en el evaporador, sino que se usa para reevaporar líquido, ser aspirado y a coger dirección hacia el compresor. Eso es un punto importante, ya que aunque recircule directamente líquido, pero es líquido que entra y tiende a evaporarse dentro del evaporador, aunque realmente no se evapora 100%, pero ese es su objetivo. Está en proceso de evaporación, así que las entalpías entre el 5 y 6 no repercute o no da directamente el caudal máximo que estamos buscando. Resolvemos la ecuación. Vale. La diferencia de entalpía, que ya la tenemos. Y obtenemos
1,07 kilogramos segundo, que ese es nuestro caudal máximo que estamos buscando. Para determinar el volumen, desplazamiento volumétrico, que es otro apartado que nos pide, nos sugiere el problema, lo vamos a determinar a partir de la definición del volumen realmente aspirado, que es el volumen de fluido termodinámico. El volumen aspirado con respecto al rendimiento volumétrico que hemos sacado, hemos determinado anteriormente, que vale 0,825, ya que es igual al rendimiento isentrópico. Bien, por definición, el volumen aspirado equivale al caudal máximo por el volumen específico del gas a la entrada del compresor, en este caso el punto 1. Si ponemos cantidades, en el punto 1 tenemos un volumen específico que ya sabemos cuál vale. Hay que buscarlo en el diagrama de Molière, 0,042 metros cúbicos kilogramos. Así que pasamos números. Y obtenemos un rendimiento, un desplazamiento volumétrico de 0,0544 metros cúbicos segundo. Para la potencia del condensador, que es muy importante porque después va a ser, este condensador será el evaporador de 134, pues lo mismo. Determinamos que es el caudal máximo por la diferencia de entalpías en el condensador, es decir, la diferencia de entalpía entre el punto 2 y el punto 3, porque el 4 es un sufrimiento adicional, pero en el intercooler, ya no cuenta para la condensación. Entre el punto 2 y el punto 3, que ambas entalpías las conocemos perfectamente. Así que eso nos da una cantidad de 358,4 kilovatios. ¿Vale? A continuación, el otro dato que vamos a sacar es la potencia de ese compresor en concreto del CO2, la potencia absorbida. ¿A qué equivale la potencia absorbida? Pues a la potencia de consumo, que es el caudal máximo, pues la diferencia de entalpías reales de compresión, partido el rendimiento mecánico eléctrico, que es un dato del problema, es un dato de la tipología del compresor, 0,9. Y esto nos sale una potencia de 87,6 kilovatios de consumo del compresor. Ya la última parte se corresponde al cálculo del sistema con el refrigerante 134, es decir, el cálculo del fluido o del ciclo del fluido que va a condensar el CO2 a una temperatura de condensación de menos 6 grados, que equivale, evidentemente, en este caso, a la evaporación, una evaporación de menos 6 grados. Estos son datos, rendimientos útiles, o sea, recalentamiento útil y menos útil, de 5 y 10 grados respectivamente, y la presión de alta, que la habíamos sacado de 33 grados, que equivale a los 8,3 bares. Así que el punto 8, que es el recalentamiento útil,
pues si le añadimos la temperatura de evaporación, los 5 grados, tenemos menos 1 grado, que equivale a una entalpía de 400 kilojulios kilogramos en el punto 8. Ya tenemos un punto sacado. El punto 9 lo obtendremos desde ese punto, desde el menos 1, más un recalentamiento menos útil, no útil, que deriva del proceso de la tubería que va desde la salida del condensador hasta el compresor, la aspiración del compresor. Ese punto equivale a una entalpía de 408 kilojulios kilogramos. Con un volumen específico en el punto 9, que es muy importante porque de ahí sacaremos la potencia del compresor, o mejor su desplazamiento volumétrico, de 0,09 metros cúbicos kilogramos. Otro punto. ¿Vale? El siguiente punto que vamos a calcular va a ser el punto 10S, que equivale a la compresión isoentrópica. Para eso hacemos un trazado paralelo a la isoentrópica más cercana, ¿vale?, hasta llegar a la presión de descarga, que es una irisóbara constante. Y obtenemos el punto 10S. Así que el punto 10S, directamente determinamos que la entalpía tiene un valor de 436 kilovatios. Por definición, deducimos que el rendimiento isoentrópico valía igual que el rendimiento volumétrico 1 menos 0,05 por la tasa de compresión, que sabemos que son 3,5. Así pues, de aquí, y por la definición misma de rendimiento isoentrópico, podemos determinar el punto número 10, que es la compresión real, ¿vale? Será entonces la diferencia de entalpía del proceso de compresión ideal partido la diferencia de entalpía del proceso de compresión real, que es bastante más, un poquito más elevada, es decir, requiere de más recursos, es más costosa. Le sacamos que la entalpía del punto 10 vale 442 kilojulios kilogramos. Ya tenemos otro punto determinado. El punto 11 es muy sencillo de determinar, puesto que está en saturación, ¿vale? Por lo tanto, tanto la entalpía del punto 11 como del punto 12 son digamos así, directo resultado, o resultado directo, ya que solamente aquí es el diagrama de Molière, situar el punto con la condensación correspondiente, que son 33 grados, 8,3 bares, y determinar su unidad entálpica. ...246 kilojulios kilogramos. Lo que vamos a sacar ahora va a ser la potencia sabiendo que tenemos que nuestro evaporador de 134 es el condensador de CO2. Con esos resultados, y ya habíamos visto cuánto valía esa potencia de condensación, que era 358,4 kilovatios.
Pues esa es la potencia disipada en el evaporador en este caso. Y con ello podemos sacar el caudal másico circulante, que equivale al caudal másico por la diferencia de entalpías. En este caso observamos que es entre el punto 8 y el punto 12. Así pues, el caudal másico circulante de 134, muy sencillo de determinar, vale 2,3 kilogramos segundo, que podemos observar claramente la diferencia con respecto al caudal másico de CO2, que es bastante más potente. Por último, también el desplazamiento volumétrico del compresor de 134, que va a ser obviamente bastante superior al de CO2, sea su caudal másico con respecto al rendimiento volumétrico. Esto se determina igual que el compresor anterior, ¿vale? Es decir, el volumen aspirado partido del rendimiento volumétrico. Es decir, 2,3 por 0,09 metros cúbicos kilogramos, que era el desplazamiento, el volumen específico a la entrada de ese compresor, y nos sale un desplazamiento volumétrico de 0,257 metros cúbicos segundo. Esta es la comparativa al desplazamiento volumétrico del compresor CO2, que vemos que es significativa. Obviamente el compresor es más grande. Ahora veremos qué motor eléctrico va a necesitar para arrastrar un volumen de ese calibre, que hay que determinarlo también. Por lo tanto, vamos a calcular la potencia de ese compresor. La potencia, primero, bueno, podemos determinar primero la potencia de condensación, que es el caudal másico por la diferencia de entalpía entre la salida del compresor y salida del condensador, que son 458 kilovatios. Esa es la potencia de condensación, obviamente. Y la potencia absorbida por el compresor de 134 será el caudal másico, siempre lo mismo, caudal másico por la diferencia de entalpías, ¿vale? Y hay que añadir el factor del rendimiento eléctrico-mecánico, que teníamos como dato que valía 0,9. Y esto nos da un valor de 87,9 kilovatios, que es una potencia muy parecida a la potencia absorbida por el compresor de CO2. Ahí lo tenemos, 87,6 kilovatios, es una potencia parecida. Lo único que pasa es que lo único que varía es el tamaño del compresor físicamente, porque los desplazamientos volumétricos son bastante diferentes. Ya con la potencia de uno y de otro es fácilmente deducible cuál es el COP final de nuestra instalación, que es lo que vamos a sacar a continuación. Así pues el COP, fijémonos bien, porque sería la potencia absorbida o cedida por el medio al evaporador, es decir, lo que obtenemos en el evaporador,
que eran los 275 kilovatios, partido las potencias, pero ya no solamente del compresor de C2, sino también la potencia del compresor que absorbe. Y esto es una parte solamente a nivel de compresor. Si lo vamos a analizar la realidad, tendremos también que sumar las potencias absorbidas por el evaporador, el trajín, válvula y condensadores. En este caso, analizando solamente el rendimiento por la compresión respecto a la energía que absorbo en el evaporador, ¿vale? Pues tengo un COP bastante más reducido de lo normal, porque el resultado es 1,57, que es un COP bastante pequeño para una instalación. Esta instalación con otros refrigerantes como 449 o similares, o drop-in o retrofit de gases como el 404, pues podemos tener un COP de 3,5, entre 3 y 3,5, COP relativamente bien elevado. Pero en este caso el rendimiento, por así decirlo, usando el C2 es más bajito, ya que necesitamos un sistema de condensación adicional que nos pueda permitir bajar de transcrítico a subcrítico en este refrigerante. Por lo demás, como estamos viendo, este tipo de problemas se resuelve muy sencillo, los problemas del sistema de SCADA, como si fueran dos circuitos independientes. Es muy intuitivo y no ofrece ninguna dificultad para poder resolverlos. Eso es lo que podemos deducir analizando este problema, que es un sistema bastante asequible para resolverlo. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off